Continuamos en esta mañana ya acercándonos al mediodía de Pinto Pururú y como cada lunes está en nuestros estudios para hacer la columna de historia el señor Aníbal Barcelona. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Renata? ¿Cómo andás? Buenos días. Buenos días. Bueno, un gusto enorme y completando lo iniciado ya por Quilla hace un ratito. Bueno, me voy a referir más a las raíces históricas de esto que venían trabajando y que tiene que ver con una efeméride. A mí no me gusta trabajar mucho con las efemérides, pero a veces sirven como punto de partida para también ver cómo estamos en estas cuestiones. El 16 de abril pasado se cumplió el 147 aniversario de una nueva etapa de la embestida del Estado-Nación argentino, en aquel entonces recién nacido, contra las poblaciones originarias, principalmente en la Patagonia. Digo una nueva etapa, porque no fue ni la primera ni tampoco fue la última, como estamos corroborando en nuevas formas de embestida del Estado contra las poblaciones originarias. Se lo solía nombrar en aquel entonces al desierto, ¿no? Lo denominaban así los liberales conservadores, aquellos que eran parte de esa generación del 80, de fines del siglo XIX, y esa etapa que se inició el 16 de abril de 1879 y que concluyó el 25 de mayo precisamente de ese mismo año, un mes y pico después, con esa imagen de Roca portando la bandera, arriendo la bandera del pabellón nacional como etapa concluida. Y esto fue, digamos, el general Roca todavía no era el presidente, sino que fue quien tuvo a su cargo esa última expedición, luego de la inesperada muerte de Adolfo Alsina, que había construido la zanja de Alsina, que había iniciado un rato antes, y fue durante el gobierno de Nicolás Avellaneda. El término desierto, como decían, la campaña al desierto, lo debemos, considero, reformular, discutir, porque como tantos otros términos hemos hablado en esto del proceso de organización nacional, en ciclos anteriores, en envíos anteriores, porque bueno, el desierto acá no hacía referencias ni a la geografía ni a las condiciones del suelo, sino como referencia a un lugar no habitado, sin poblaciones, quitándoles rasgo de visibilidad a las poblaciones indígenas que allí vivían, ¿no? Una constitución para el desierto argentino, decía Alberdi cuando se juró la Constitución Nacional de 1853, ampliando la definición al conjunto del territorio y abriendo el juego a la llegada de inmigrantes, de los inmigrantes como rasgo virtuoso, ¿no? Pero no de los inmigrantes que verdaderamente llegaron, sino de lo que ellos habían soñado como. Claro, y pensaba también en el error que a veces tenemos de creer que lo que era considerado el Estado argentino éramos todos nosotros, o el concepto de Argentina que tenemos hoy, pero claramente era más tierras para el núcleo oligarca que estaba constituido y que quería seguir constituyéndose teniendo todas las tierras posibles. Así es. Y también acá hay una matriz muy, muy fuerte, que es lo que a mí me interesa problematizar, ¿no? Para no circunscribir a la figura de Roca y esa etapa, sino que había, desde el nacimiento del Estado-Nación, desde 1810, pongamos, y esto acá tomo como referencia al historiador Norberto Galazo para trabajarlo, que estaba muy presente esa idea de enfrentamiento, ¿no? Como que si la nación que surgió en 1810 se trataba únicamente de una nación europea con población exclusivamente blanca, lo que ellos llamaban la civilización, y admitiendo a regañadientes alguna presencia mestiza, la barbarie, ¿no? Pero todo lo demás era invisibilizado.
el negro, el indio, era completamente sacado de esa idea de inclusión en ese Estado-nación. Por lo tanto, el enfrentamiento está desde esa matriz. Hay un poeta de entonces, el poeta Eloy Blanco, decía que, que en las iglesias los angelitos siempre fueron rubios. Tanto los negros como los indios no merecían el cielo. ¿No? Por lo tanto, entonces, desde los orígenes de nuestra patria está presente esta grieta. Civilización blanca, barbarie, mestizo, negros e indígenas. Cuando Mariano Moreno quiso incorporar al ejército argentino, todavía no era, al ejército libertador de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a los negros libertos junto a los blancos, debió dar una marcha atrás y crear un batallón alternativo de los morenos y pardos, ¿no? Sí. No tenían posibilidad de asimilarse a aquellos ejércitos de blancos. San Martín, en cambio, dio un paso más. Dijo, todo esclavo que se sumaba al ejército de los Andes quedaba libre, y en relación a las poblaciones indígenas dijo, yo también soy indio. Bueno, tuvo que aparecer esto para incluirlos, pero también para posteriormente ser perseguido, ¿no? Sí. San Martín terminó su vida en el exilio, un largo exilio de más de 30 años, no, 20 y tantos años. Yo también soy indio, y prohibió, cuando libertó Perú, que se les llamara aborígenes, indios o naturales, porque son peruanos como los demás, dijo. Para entrar más ya al periodo de lo que se llamó la campaña al desierto, esto todo entrecomillado, Martínez Sarasola, otro historiador que escribió un trabajo que se llama Nuestros paisanos los indios, realiza una periodización del genocidio. Una breve reseña respecto a la mortandad producida bajo el título Panorama General del Genocidio 1821-1899, informa que en esos 78 años fueron muertos más de 12.000 indígenas. El 61% fueron muertos entre 1821 y 1848. El 13% entre 1849 y 1877 y el 18% entre 1878 y 1884, este periodo que está francamente focalizado, ¿no? Sin duda ha tenido mucho que ver, por ejemplo, entre otros, nuestro compañero Osvaldo Bayer, pero a mí me interesa problematizar este tema. El 8% que falta fue lo que fue el genocidio en la región chaqueña entre 1862 y 1899 contra tobas, mocovíes y avipones. Y pone, digo, estos porcentajes ponen una situación incómoda a quienes visualizan a Roca como principio y fin de todos los males. No intento reivindicar nada de esta figura de la historia, pero sí revisar todo, ¿no? Para poner las cosas en su justa medida y señalar que hubo en la formación del Estado Nacional un plan sistemático de la eliminación del otro, en este caso los indígenas, visualizado en la historia oficial, liberal, conservadora, mitrista, y que está basado en un principio que la sociedad blanca había tenido el derecho de eliminar a los llamados salvajes por tratarse de una raza inferior, ¿no? Otro argumento liberal conservador, y esto lo traigo también porque está muy presente en estos tiempos, que podríamos decir tiempos de una nueva etapa también de sometimiento a poderes imperiales, ¿no? Y de nuevas etapas de extractivismo, pensando en términos productivos. Es el argumento justificador de la masacre
porque decían entonces, y hoy esta teoría es abonado por personajes como Macri, Bullrich, Milei, que no se trataban de pueblos originarios con derechos sobre la tierra, sino de intrusos provenientes de Chile, como, claro, araucanos, mapuches que desplazaron a tehuelches, ¿no? Digo esto porque es una teoría vigente, esto cuando la RAM o cuando se los acusa a los mapuches de quemar bosques, ¿no? Que justifican viejas y nuevas matanzas con nuevas represiones como la que les costó la vida a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, y formas de punitivismo sin fin que lo mantiene detenido y procesado a John Esguala, entre otros, pero también ahí visualizamos una figura porque la persecución va más allá de claro, la una criminalización persona. a quienes reclaman su derecho en esas tierras, ¿no? Y vemos esa cosa extranjerizante que al día de hoy se mantiene. Así es. Entonces, digo, me parece interesante traer esta cuestión porque, bueno, en ese periodo se otorgó muchísimas tierras, miles de hectáreas, casi 1 millón de hectáreas a una firma inglesa. Sí. Y hoy en día todas estas persecuciones, bajo otros signos, están llevando a un nuevo periodo de sometimiento por un lado, de extractivismo por otro y de poner la tierra en manos extranjeras para, insisto, otras formas de extractivismo. En aquel momento tenía que ver con la ganadería, hoy tiene que ver con los minerales, con el agua y con otros recursos naturales. Así que bueno, planteamos de esta manera esta cuestión relacionada a lo que se llamó la conquista del desierto, de nuevo entrecomillado, para también dar paso a otros momentos de ese periodo que se inició en la organización del Estado moderno a partir de la Constitución de 1853 y que como mínimo tuvo ese periodo un correlato con la etapa oligárquica conservadora iniciada precisamente por Roca en 1880 y que se extendió como mínimo hasta 1916. Así que bueno, vamos a seguir viendo en estos siguientes envíos otros temas para problematizar, como por ejemplo la Guerra del Paraguay, que también tuvo su correlato de racismo con la eliminación de poblaciones negras y el reclutamiento forzado de poblaciones criollas que no querían ir a pelear contra los hermanos paraguayos y que se los llevaban atados con cadenas a los vagones del tren de los trenes recién nacidos para forzarlos a ir a la pelea y a una muerte casi segura, ¿no? Tremendo, ¿no? Y pensar que en los pueblos originarios el concepto de propiedad privada y de estados, así como nosotros los concebimos, ellos los ven como una enfermedad del alma. Claro. Entonces, claro, ¿no? Decís, ¿cómo defender unos límites tan absurdos que todavía persisten? Y lo que quería sumar también, que hoy también estamos viendo con otras dinámicas el intento del borramiento cultural de lo que somos, ¿no? De esa identidad, de mezclas culturales, de mezclas de razas, de mezclas en nuestra tierra. Bueno, ese avasallamiento también lo vemos en el área de nuestra identidad cultural, y me parece que recordar que desde el origen esta matriz se va perpetuando, pero que hay otras formas que nos incluyan un poco más, rescatarlas me parece que es parte de la reflexión que nos toca hoy, ¿no? Sí, hiciste muy bien en hacer esta reflexión porque fue muy importante en la etapa de Néstor y Cristina Kirchner, sí, el trabajo del relevamiento
que por supuesto fue parcial, y la regularización del tema de las tierras, Sí. por esta cuestión de que no existen títulos entre las poblaciones Claro. originarias, porque, como bien dijiste, consideran esa situación de propiedad como el envenenamiento del alma, y que la Pacha nos provee la Sí. tierra para trabajarla y devolverla tal cual como la recibimos, ¿no? Esa idea, pero quiero de alguna manera homenajear con esta columna, un poco porque una persona que siempre lo tuve como referencia, al negro Daniel Fernández, recientemente fallecido, lamentablemente, y que hizo un trabajo enorme en el INAI, allí cuando se hicieron esos relevamientos, y se puso casi el 50% del territorio indígena en manos de sus verdaderos dueños. Sí. Por supuesto, fue un trabajo parcial, que no se pudo completar en ese periodo, que se debiera haber continuado, pero lamentablemente, por todo esto que hemos visto, y sobre todo las etapas liberales del macrismo y de Milei, hacen que esto no haya podido ser completado. Y también hay que decir, bueno, en tiempos de Alberto Fernández brilló por su ausencia la problemática indígena. Sí. Así que bueno, después voy a traer un libro del negro Fernández, que hizo junto a su compañera, sobre la figura de Cafulcurá, que también lo pone, problematiza ese tema, porque siempre se dijo que Cafulcurá luchaba contra el Estado-Nación Argentina, y ahí muestra en ese trabajo que no, que estuvo al servicio de San Martín, que estuvo, Claro. entabló negociaciones con Rosas. De hecho, uno de los hijos, Mariano Rosas, fue apadrinado por Rosas, y bueno, pudo hacer sus estudios en Buenos Aires en ese entonces. Entonces digo, para no comernos esta curva de civilización y barbarie, que es, como decía Arturo Jaureche, una de las grandes onceras argentinas. Gracias, Aníbal, muchísimas gracias. Gracias a vos.